Hay personas que recuerdan un disco por sus canciones, otras recuerdan un disco porque incluso les llegó a cambiar la vida, porque hubo una noche en la que estaban completamente solos, pusieron unos auriculares, apretaron play y por unos minutos sintieron que alguien extendía o entendía exactamente lo que les estaba pasando. La música tiene algo que ninguna otra forma de arte logra con tanta fuerza. Puede, puede hablar cuando nosotros ya no encontramos las palabras necesarias. Puede abrazar sin tocar. Puede acompañar sin hacer preguntas. Y en algunos casos, puede convertirse en la única razón para resistir un día más. Hoy, hoy vamos a hablar precisamente de eso. No de una banda en particular, no de un álbum específico, sino del vínculo invisible que se crea entre un artista y una persona que jamás conocerá. Y vamos a tomar como ejemplo a una de las bandas más importantes del rock argentino de los últimos años, Airbag. Porque detrás de cada recital lleno, de cada canción coreada por miles de personas y de cada guitarra sonando a todo volumen, también existen historias silenciosas. Historias de personas que encontraron en esas canciones algo mucho más grande que entretenimiento. Encontraron esperanza. Capítulo 1. Cuando una canción deja de ser música. Todos escuchamos música, me incluyo yo obviamente, pero no todos la escuchamos de la misma manera. Para algunos, una canción dura solo 4 minutos y que pase la que sigue. Para otros, esa misma canción puede representar un momento entero de su vida. Puede recordar una despedida, puede recordar un amor, una pérdida, una batalla contra la ansiedad, la depresión, las adicciones. O simplemente esos días donde parece que todo pesa demasiado o pesa más de lo normal. La ciencia lleva años estudiando por qué sucede este fenómeno con la música, que dicen que es la anestesia del corazón. Cuando escuchamos una canción que nos emociona, nuestro cerebro libera dopamina, una sustancia relacionada con el placer y la motivación. También activa regiones vinculadas a la memoria y las emociones. Por eso, una melodía puede transportarnos inmediatamente a un momento que ocurrió hace 10 o 20 o 30 años atrás. Pero hay algo aún mucho más profundo. Muchas veces no buscamos respuestas en una canción. Buscamos sentir que alguien ya pasó por lo mismo. Y ahí es donde aparece la magia. Porque cuando un artista escribe desde un lugar sincero, miles de personas terminan sintiendo que esa canción fue escrita exclusivamente para ellos. No importa si el músico hablaba específicamente de otra cosa. Cada persona resignifica esa letra según su propia historia. Y eso transforma una simple canción en un refugio. Tal vez. Por eso los recitales generan algo tan difícil de explicar. Miles de desconocidos cantando exactamente las mismas palabras y coreando todo al mismo tiempo. Durante unos minutos, desaparecen las diferencias de edad, de cultura, de idioma, de pasión. No importa la edad, no importa el trabajo, no importa cuánto dinero tengas, todos están sintiendo algo parecido. Y esa sensación de pertenecer, aunque sea por una noche, puede ser muchísimo más importante de lo que imaginamos. Porque a veces, una persona no necesita que le solucione la vida, solamente necesita dejar Capítulo 2. de sentirse solo. Airbag. Cuando una banda se convierte en un refugio. Hay bandas que llenan estadios y hay bandas que además de llenar estadios llenan vacíos que muchas personas llevamos por dentro. Ese es el caso de Airbag. A lo largo de los años, el grupo construido por los hermanos Ardelli,
Guido, Gastón y Pato, fue creciendo hasta convertirse en uno de los fenómenos más importantes del rock argentino. Pero reducir ese crecimiento únicamente a su calidad musical sería, sinceramente, quedarse con una parte muy pequeña de la historia. Porque cuando uno observa un recital de Airbag desde afuera, ve guitarras, luces, bengalas, miles de personas cantando al mismo tiempo, y hay una energía muy difícil de explicar. Pero cuando uno escucha las historias de quienes están ahí, descubre algo mucho más profundo que solo cantar canciones. Hay personas que ahorraron durante meses para poder comprar una entrada. Algunos fueron con amigos, otros decidieron ir completamente solos. En mi caso, cuando estuvieron en la Plaza de la Música el 13 de julio y luego estuvieron el 29 de noviembre en el Kempes, fui solo y fue una de las experiencias más lindas que me pudo haber pasado. Pero más allá de eso, sin embargo, cuando comienza la primera canción, dejan de sentirse solas. Ese es el verdadero poder de la música. No se trata solamente de escuchar, se trata de compartir una emoción con miles de desconocidos que por un instante parecen entender exactamente lo que uno estamos viviendo. Muchos seguidores cuentan que encontraron fuerza en una letra durante un momento difícil de sus vidas, sea por mil noches, cicatrices, ganas de verte, después de una pérdida, después de una separación, en medio de una depresión, o incluso mientras luchaban con problemas que nunca se animaron a contar. Eso no significa que una canción cure esas heridas, sería injusto afirmarlo. La música no reemplaza el apoyo de la familia, de los amigos o de los profesionales de la salud cuando hacen falta. Pero sí, lo que puede hacer es ofrecer algo igual de importante, la sensación de no estar completamente solo. Como lo dijimos hace un rato, la música muchas veces entra en esa famosa frase de es una anestesia al corazón. Y quizás, por eso tantos artistas dicen que nunca imaginan el verdadero destino de sus canciones. Las escriben desde su propia historia, y sin saberlo, terminan acompañando la historia de miles de personas más. Tal vez, una frase escrita en una habitación hace años hoy sea el motivo por el que alguien encuentre fuerzas, incluso hasta para levantarse de la cama. Tal vez un acorde haga recordar que todavía existen razones para seguir adelante. Eso es algo que ningún premio, ningún disco de oro y ningún estadio lleno puede medir, mucho menos reemplazar. Porque el mayor éxito de un artista no siempre está en la cantidad de entradas vendidas o en los discos firmados. A veces está en ese mensaje que recibe después de un recital. Ese que dice, gracias. No sabes cuánto necesitaba escuchar esa canción esta noche. Y aunque probablemente Airbag nunca llegue a conocer todas esas historias existen. Son silenciosas, no aparecen en los diarios, no generan titulares, pero son quizás la más importante de todas. Porque cuando una banda consigue que alguien se sienta comprendido en el momento más oscuro de su vida, deja de ser solamente una banda de música. Se convierte en un refugio emocional. Y esa tal vez sea la forma más poderosa que tiene la música de de poder cambiar una vida. Capítulo 3. La música como refugio emocional. La música tiene la capacidad de activar regiones del cerebro relacionadas con las emociones, la memoria y la recompensa. Por eso una melodía puede hacernos viajar en segundos a un momento específico de nuestra propia historia. Pero hay algo que ninguna resonancia magnética puede medir: la sensación
de sentirse comprendido. Muchas personas atraviesan momentos en los que sienten que nadie puede entender lo que realmente les está pasando. Hay dolores que cuesta explicar. Hay pensamientos que nunca llegan a convertirse en palabras. Y sin embargo, aparece una canción que parece decir exactamente eso que uno nunca pudo expresar con sus propias palabras. Es ahí donde deja de ser solamente música. Se transforma en compañía. Y tal vez por eso tantas personas dicen que determinadas canciones las salvaron. No porque hayan resuelto sus problemas de un día para otro. No porque hayan cambiado mágicamente su realidad. Sino porque lograron, creo yo, algo mucho más importante. Les dieron las fuerzas para resistir un día más. Y a veces, un solo día más puede cambiarlo absolutamente todo. Los psicólogos suelen hablar de la importancia de encontrar anclas emocionales. Algo que nos recuerde que todavía existe belleza, incluso cuando sentimos que todo está perdido. Para algunos, esa ancla es una persona. Para otros es una mascota, un deporte, la naturaleza. Y para millones de personas en todo el mundo, esa ancla es una canción. Quizás por eso los recitales generan una emoción tan intensa, tan viva, tan apasionada. No son solamente espectáculos, son lugares donde miles de historias diferentes se cruzan durante horas, donde personas desconocidas se abrazan y lloran en conjunto. Entre el público hay personas celebrando uno de los mejores momentos de su vida. Y también hay quienes llegaron cargando un dolor que nadie conoce. Sin embargo, cuando las luces se apagan y comienza la primera canción, todas esas historias laten al mismo ritmo, al mismo tiempo. Nadie pregunta por qué, solo llorás. Nadie necesita explicaciones, porque todos entienden que la música habla un idioma universal que no necesita ningún tipo de traducción. Y eso quizás explica por qué bandas como Airbag generan un vínculo tan profundo con su público. No es solamente por la potencia de las guitarras, ni por los solos de ellos, ni por los estadios repletos. Es porque, sin proponérselo, muchas de sus canciones terminaron formando parte de la historia personal de miles de personas, de cumpleaños, de despedidas, de primeros amores, de pérdidas. Y ni hablar de noches interminables. Y de momentos en los que seguir adelante realmente parecía imposible. Tal vez nunca sepamos cuántas vidas fueron acompañadas por una canción, porque esas historias casi nunca aparecen en los medios. Se cuentan en silencio, en un mensaje, en una carta, en una lágrima durante un recital, o simplemente en alguien que vuelve a ponerse los auriculares una noche más, buscando exactamente lo mismo que encontró la primera vez. La sensación. La sensación de que aunque el mundo parezca derrumbarse, todavía hay una voz cantando del otro lado. Y a veces eso alcanza para seguir caminando. Capítulo 4. El legado invisible de una canción. Cuando pensamos en el éxito de una banda, solemos mirar números, discos, cantidad de entradas vendidas, estadios agotados, millones de reproducciones en YouTube, premios, etcétera, reconocimientos. Todo eso sirve para medir una carrera, pero hay algo que nunca aparecerá en una estadística: las vidas que una canción acompaña. Cada recital termina, las luces se encienden, el escenario se apaga
El público vuelve a su rutina normal. Sin embargo, hay algo que permanece. Una melodía que sigue sonando en la cabeza durante el viaje de regreso. Una frase que vuelve a aparecer en el momento menos esperado. Un recuerdo que gracias a esa canción ya no duele de la misma manera. Ese es el legado invisible de la música. Los artistas rara vez que conocen el impacto real de lo que crean. Escriben desde sus propias experiencias, desde sus alegrías, sus miedos o sus heridas. Pero una vez que esa canción llega al público, deja de pertenecerles. Cada persona la hace suya. La relaciona con un momento, con un rostro o con una etapa de su vida. Desde ese instante la historia cambia. Por eso dos personas pueden escuchar exactamente la misma canción y sentir cosas completamente diferentes. La música no tiene un único significado. Tiene tantos significados como personas la escuchan. Airbag ha construido ese vínculo durante años. Sus canciones forman parte de viajes interminables, reuniones entre amigos, despedidas, primeros amores, reconciliaciones, noches difíciles e incluso corazones rotos. Para algunos son simplemente grandes temas de rock. Para otros, representan un capítulo entero de su historia. Y quizás ahí está la verdadera grandeza de una banda. No solamente en tocar bien o en escribir buenas letras, sino en dejar una huella emocional que continúa mucho después de que termine el último acorde. Tal vez nunca sepamos cuántas personas encontraron fuerzas para seguir adelante gracias a una simple canción. Tampoco sabremos cuántas lágrimas fueron secadas por una melodía o cuántos silencios fueron acompañados por un solo de guitarra. Esas historias casi nunca se cuentan, permanecen en la intimidad de quien las vivió, pero sí existen. Cada vez que alguien dice, esa canción me acompañó en el peor momento de mi vida, está demostrando que el arte puede ir mucho más allá del entretenimiento, porque al final las canciones no cambian el mundo por sí solas. Lo que cambian es a las personas. Y cuando una persona encuentra esperanza, esfuerzo, consuelo para seguir adelante, el mundo de esa persona ya no vuelve a ser exactamente el mismo. Y quizás ese sea el mayor legado que un artista puede dejar. No una canción que todos recuerden, sino una canción que alguien necesite escuchar justo cuando más la necesita. Capítulo final. La canción que todavía no terminó. Quizás cuando escuchabas este episodio recordabas por ahí alguna canción de tu infancia. Quizás una que escuchabas con alguien que hoy ya no está. O tal vez esa canción que apareció en el momento exacto en el que sentías que todo se estaba derrumbando a tu alrededor. A lo largo de este episodio hablamos de Airbag, pero la realidad es que esta historia podría repetirse con cientos de artistas diferentes, porque el verdadero protagonista nunca fue una banda. El verdadero protagonista fue la música. Ese lenguaje capaz de atravesar generaciones, culturas y momentos distintos de la vida. Hay personas que recuerdan una canción por su solo de guitarra, otras porque sin darse cuenta esa canción estuvo presente el día en que decidieron seguir adelante. Quizás ese sea el mayor poder que tiene el arte. No solucionar nuestros problemas, sino acompañarnos mientras buscamos la forma de poder resolverlos. Porque todos, absolutamente todos, atravesamos momentos difíciles. Días en los que sentimos que nadie puede entendernos. Noches de insomnio en los que el silencio pesa demasiado. Instantes en los que creemos que ya no queda nada por hacer. Y sin embargo,
A veces aparece una melodía, una voz, un acorde, una letra. Y durante 4 o 5 minutos dejamos de sentirnos completamente solos. Eso no significa que todos nuestros problemas desaparezcan. Significa que alguien desde algún lugar logró poner en palabras algo que nosotros todavía no podemos decir. Si hoy estás pasando por un momento difícil, ojalá encuentres esa canción. No es porque tenga todas las respuestas, sino porque a veces escuchar una voz que parece entenderte puede ser el primer paso para resolver, o mejor dicho, para volver a encontrar tu propia vida, tu propio propósito. Y si conoces a alguien que está atravesando una batalla silenciosa, no subestimes el poder de un mensaje, de una charla, de un abrazo, o incluso de compartir una canción. Nunca realmente vamos a saber qué significado puede tener para la otra persona un gesto mínimo. Quizás nunca sepamos cuántas vidas fueron acompañadas por la música a lo largo de la historia. Es realmente imposible medirlo. No existe un premio para eso. No hay estadísticas, no hay rankings, no hay marketing. Solo existen miles de historias anónimas que continúan escribiéndose cada día, con alguien poniéndose los auriculares para intentar sentirse un poco mejor y a veces aislarse del mundo. Y tal vez, mientras este episodio termina, en algún lugar otra persona esté haciendo exactamente lo mismo. Porque hay canciones que entretienen, hay canciones que emocionan, hay canciones que se convierten en recuerdos para toda la vida, y hay otras que sin hacer ruido se transforman en un gran refugio emocional. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nexus Podcast. Y si esta historia te hizo pensar en alguien más, compartísela. Porque nunca sabemos cuándo una conversación, una canción o unas pocas palabras pueden llegar justo en el momento indicado. Nos encontramos en el próximo episodio. Porque quizás la próxima canción que escuches no solo forme parte de tu playlist, quizás termine formando parte de tu historia. Nos vemos siempre mucho, pero mucho más pronto. Qué tarde.